Hoy día les quiero hablar de las respuestas tardías. Son una especie de paralelo con los estudios de conducción nerviosa que hemos ido comentando. En primer lugar, considerar que habíamos dicho que hay un gran obstáculo para estudiar las porciones más proximales en un estudio de conducción nerviosa tradicional, y es que a medida que nos acercamos hacia proximal, hacia el tronco desde distal, se va haciendo cada vez más robusto, más grueso, porque hay capas musculares, más grasa, etcétera, y se empiezan a silenciar un poco los estudios de conducción y por lo tanto los segmentos más proximales de los nervios, por ejemplo, en extremidad superior, es mucho más difícil estudiar con la conducción tradicional el brazo que el antebrazo per se. ¿Qué beneficios nos van a otorgar entonces las respuestas tardías? Que nos van a permitir estudiar la porción proximal, donde los nervios están mucho más profundos y la cantidad de ruido que hay desde la parte superficial, donde nosotros estamos evaluando el nervio, hasta donde realmente se encuentra, hay mucho elemento, mucho obstáculo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una de las herramientas que vamos a tener es la onda F, que va a estudiar todo el largo. Y ya les voy a explicar que la onda F, que es la onda H, que son las típicas respuestas tardías. Y ojo que estas respuestas se caracterizan por darse la vuelta. Van de distal a proximal, a la médula y vuelven. Y para que se hagan la idea, por eso se llama respuesta tardía, porque se tiene que dar toda la vuelta y se demora y llega tarde, más tarde que la respuesta hacia distal. Pero no estudia solo el proximal, como estudia toda la vuelta, estudia todo el segmento, tanto distal como proximal. ¿Cuándo va a ser útil? Cuando nosotros tenemos una sospecha de una lesión de nervio, pero en los estudios de conducción nerviosa de rutina, que son los videos que ya hemos visto, sale normal. Y por lo tanto yo necesito decir, bueno, como estudié lo distal, voy a ir a estudiar lo proximal, quizás eso es lo que está alterado. Como les adelanté, vamos a tener dos tipos de respuestas tardías, la onda F y el reflejo H. La onda F se llama así por la palabra pie, porque la primera vez que se grabó fue de un músculo intrínseco del pie, nada más que por eso. Y bueno, pie es con P, me dicen sí, pero en inglés se llama foot, así que es por eso que se llama onda F. ¿Cuál es la circuitería de la onda F? Bueno, que yo aplico un estímulo y en vez de hacer el estímulo clásico que yo hago de proximal a distal, doy vuelta a mi estimulador. Entonces el impulso ahora viaja de distal a proximal. En este caso, antidrómicamente en un motor, por ejemplo. ¿Por qué? Porque yo quiero que se dé la vuelta, que viaje a la médula y que siga de largo y se devuelva hasta distal. Eso se entiende mejor con un dibujito, ¿sí? Entonces deriva de un viaje antidrómico a través del nervio hasta el asta anterior, con un backfiring de una pequeña cantidad de células que son parte de esta asta anterior. Y eso resulta en una respuesta ortodrómica que ahora viaja hacia el nervio. Se da la vuelta entonces, de distal a proximal, llega al asta anterior y después vuelve a bajar hacia el músculo. Dado que depende de el asta anterior propiamente tal y por lo tanto de la motoneurona, voy a evaluar puramente respuesta motora. Cualquier condición que afecte selectivamente las propiedades sensitivas de un nervio o alguna raíz sensitiva pura no va a alterar la onda F, ¿sí? La onda F responde solamente a alteraciones motoras porque depende del asta anterior, que como sabemos está conformada por motoneuronas o segunda motoneurona más específicamente. Cada vez que nosotros hagamos una onda F, de hecho la podemos repetir varias veces, por ejemplo 20 veces, y podemos observar que cada vez que yo estimulo hacia proximal voy a ir estimulando una diferente población o subpoblación de motoneuronas del asta anterior y por lo tanto voy a observar que son diferentes, que van a variar su forma, su morfología en latencia, en amplitud, en todos esos elementos que nosotros habíamos comentado que eran propiedades de un CMAP. Ojo, que como no depende de una sinapsis, sino de un backfire, que no sé cómo se podría
traducir al español, pero no es una sinapsis propiamente tal, es como una cosa más bien más eléctrica todavía. No es un reflejo verdadero, por lo tanto le podemos llamar onda F, circuito F, respuesta F, pero no le digan reflejo F porque no es un reflejo. Como yo voy a reclutar una pequeña población de las motoneuronas del asta anterior, va a ser como un CMAP, pero va a ser mucho más pequeñito, porque va a reclutar cada vez que se genera una onda F, un 1 a un 5% de las fibras musculares que normalmente participarían en un CMAP convencional. Nosotros vamos a llamar en este circuito onda M a la que se produce desde la estimulación proximal hacia distal. Y es difícil que yo pueda separar este evento. Si bien yo estoy estimulando hacia proximal, yo puedo cambiar la direccionalidad del cátodo del ánodo o del activo y referencia, mejor dicho, y dejar el activo hacia proximal para que así esta onda se dé la vuelta. Pero de todas maneras voy a generar una activación secundaria hacia distal también. La onda se va a propagar para ambos lados. Va a ser más intensa, entre comillas, hacia proximal, pero hacia distal también la voy a tener. Y eso va a ser la onda M. Y obviamente, mientras más distal esté, más cerca de distal y por lo tanto del músculo voy a estar y más lejos del asta anterior. Por lo tanto, mientras más distal esté, voy a ir disminuyendo la latencia de la onda M, que es lo que demora en llegar al músculo, M de músculo, y voy a ir aumentando la latencia de la onda F. Y al revés, si yo me voy hacia proximal, voy a acercarme al asta anterior, por lo tanto voy a ir reduciendo el tiempo que se demora en llegar al asta anterior y volver al músculo. Y voy a ir aumentando el tiempo que se demore en llegar al músculo desde el punto que estoy estimulando. Es como un trabalenguas, pero denle 2 vueltas y lo van a tener clarísimo. La medida propiamente tal que podemos desprender o las propiedades que podemos desprender para evaluar la onda F son parecidas un poquito al concepto del CMAP. Son como un mini CMAP. Podemos calcular, por ejemplo, la mínima latencia de una onda F. Es decir, yo hago varias, por ejemplo 10, y busco cuál es la que aparece antes. Esa va a ser la que tenga la mínima latencia. Por lo tanto, como es la más rápida, va a representar a las fibras de conducción motora más rápidas. En el caso de nervio unlar y mediano, esa latencia sería de entre 25 y 30 milisegundos. En cambio, en nervio peroneo y tibial podría ser de 45 a 55 milisegundos. ¿Se imaginan por qué me demoro más en dar la vuelta en peroneo y tibial que en mediano o ulnar? Bueno, porque en general las piernas son bastante más largas que los brazos, ¿no es cierto? Es por eso. La mínima latencia de la onda F va a ser la característica que va a ser más confiable y más útil al momento de evaluar la onda F y sus características. Y obviamente va a ser muy parecido al latency to onset del sensitivo y vamos a tener que ir a buscar el punto en el cual se parte, ¿no es cierto?, se desvía del baseline. En cambio, la persistencia de la onda F va a ser el número de ondas F que nosotros obtengamos por el número de estimulaciones. Si nosotros hacemos 10 estimulaciones, ¿cuántas de esas estimulaciones efectivamente tuvieron una respuesta a una onda F? La cronodispersión de la onda F va a ser la diferencia entre la más rápida y la más lenta, es decir, la dispersión entre las velocidades, o más bien las latencias, ¿verdad? Puede ser de hasta 4 milisegundos en extremidades superiores, la diferencia entre la más rápida y la más lenta, y puede ser de hasta 6 milisegundos en las extremidades inferiores. Luego tenemos el estimado de la onda F, que es como el tiempo teórico que debería tomarse una onda F considerando el largo de la extremidad, la latencia motora y la velocidad de conducción en ese sujeto. Cuando nosotros encontramos que el tiempo, la latencia de la onda F es mayor al del estimado, puede ser porque exista una lesión que esté prolongando el tiempo de conducción, es decir, disminuyendo la velocidad. O lo otro es que la persona sea demasiado alta y yo no haya considerado, por ejemplo, esa variable dentro de mi estimación. Igual hay que considerar que normalmente la onda F que nosotros midamos va a tender a ser un poquito más corta que el estimado que nosotros hagamos basado en esas variables. Porque lo que se usa es la velocidad que nosotros calculamos en el estudio tradicional a nivel distal.
porque eso es lo que mide el estudio tradicional, la porción distal del nervio. Sin embargo, la conducción a nivel proximal es más rápida. Por lo tanto, si nosotros sumamos esos dos componentes, la suma, el neto va a ser un poquito más rápido del que nosotros estamos utilizando y por lo tanto va a ser en general esperable que sea más corto que lo estimado solo con la velocidad que nosotros medimos a distal. Otro trabalenguas, denle una vuelta. ¿Cómo vamos a ejecutar la búsqueda de la onda F? En general, en cualquier nervio motor, estando la única excepción el nervio peroneo, ya porque es difícil de obtener el nervio peroneo. Se obtienen en general con una buena estimulación distal, porque mientras yo hacia más proximal me acerco, voy aumentando la latencia distal y disminuyendo la latencia de la onda F per se. ¿Y qué pasa? Que yo me puedo, de repente, si me voy acercando, igualar las dos latencias y ¿qué va a pasar? Se me van a juntar los dos CMAP. El CMAP de la onda M propiamente tal con el CMAP de la onda F. Y por lo tanto, lo ideal es que se hagan con estimulación distal para que no se superpongan esas dos ondas. La ganancia tiene que ir a 200 microvoltios más menos porque la amplitud es mucho más pequeña. Ya dijimos que hay solo un porcentaje, una población de motoneuronas que estamos backfiring, voy a seguir ocupando esa palabra porque no conozco la traducción, y por lo tanto la amplitud claramente va a ser más pequeña. Como buen estudio de conducción tenemos que aplicar una estimulación supramáxima y claramente el cátodo va a tener que ser más proximal. Vamos a invertir la estimulación normal y vamos a hacer que el electrodo activo, que es el cátodo, vaya hacia proximal para que la estimulación viaje en sentido antidrómico en este caso. Además, vamos a hacerla repetitiva, ¿verdad? Y lo tenemos que hacer a una frecuencia que no sea más rápido que una vez cada 2 segundos. Tun, 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 tun. ¿Por qué? Porque no queremos que haya ningún efecto de una por sobre la que viene, ¿sí? Así que no lo podemos hacer muy rápido. Además es más cómodo y hay una sumatoria de dolor si nosotros lo hacemos a muy alta frecuencia. Por lo tanto, es más cómodo, menos dolor y evitamos algún artefacto. En general vamos a querer obtener por lo menos 10 respuestas porque cada respuesta F va a ir reclutando una diferente subpoblación de nuevo y por lo tanto queremos interrogar una diversidad, ¿no es cierto? No solamente preguntarle a una, ¿no es cierto?, cómo está su onda F, sino ir interrogando varias y ir encontrando así la latencia más corta, la latencia más larga y sacar todos los parámetros que ya discutimos. Ojo que de repente puedo no encontrar la onda F, de nuevo porque la población de motoneuronas es más pequeña con la que estoy trabajando, la amplitud también es más chiquitita y depende de este viaje un poco distinto a lo fisiológico, así que hay una maniobra que es la de Jędrusik que permite hacer un priming de las segundas motoneuronas y por lo tanto facilita un poco la obtención de la onda F. Finalmente, ¿cómo vamos a interpretar la onda F? Hay que tener en cuenta, y lo repito porque ya lo dije, que la onda F evalúa todo el nervio, no solo la porción proximal. Nos sirve para evaluar, además de la distal, la proximal, y eso lo diferencia de la conducción. Pero, ojo que evalúa el nervio completo. Puede incluso que esté ausente o impersistente en pacientes que estén sedados o durmiendo. Además, ya dijimos que puede ser una latencia más corta y es normal en extremidades más cortas, por lo tanto en extremidades superiores que las extremidades inferiores en un mismo paciente. Lo mismo, pacientes que son más altos van a tender a tener respuestas más largas, de latencia más larga en la onda F. Por lo tanto, como podemos tener esta variabilidad dependiente de la talla, lo que quizás es más útil es comparar un lado sintomático con un lado asintomático en el caso de que podamos contar con un lado que está sano todavía. ¿Qué significado nos puede entregar? Nos puede ayudar mucho en identificar una polirradiculopatía temprana, porque como su nombre lo dice, la radiculopatía va a alterar una porción muy proximal de nuestro sistema nervioso periférico, que es la raíz nerviosa. Por lo tanto, nos va a ayudar bastante
a estudiar una porción proximal como es las raíces. Un ejemplo es el Guillain-Barré, que parte con una desmielinización, es una patología desmielinizante, aguda, ¿verdad? Pero va a partir con una desmielinización de las raíces y por lo tanto los estudios de conducción sensitiva, como estudian lo más distal, pueden estar completamente normales y tener solamente una respuesta F alterada a un momento más precoz de la enfermedad. En otros casos, como atrapamiento distal de los nervios, los típicos atrapamientos en túneles diversos, ¿no es cierto? Túnel del carpo, túnel del tarso, etcétera, pueden prolongar la respuesta F y en general en cualquier polineuropatía podría encontrarse un poquito prolongado. Entonces podemos hacer un pequeño algoritmo en el cual si nosotros encontramos una latencia de onda F aumentada, puede ser una patología proximal o una patología distal del nervio. Si los estudios de conducción nerviosa además están alterados, probablemente la localización es distal, y en cambio si los estudios de conducción nerviosa están normales, probablemente está más localizado a nivel proximal la alteración del nervio. Finalmente, ¿cuáles van a ser las limitaciones de la onda F? Partamos porque es poco específico. Evalúa todo el circuito y por lo tanto no nos dice exactamente qué es lo que está pasando. Por otro lado, dijimos que súper bien, nos ayuda a ver lo proximal, que es algo que no nos entregan los estudios tradicionales, pero lesiones proximales tipo radiculopatías predominantemente suelen afectar más las raíces sensitivas. Y nosotros ya dijimos que la onda F mide motor y que de hecho si hay alteraciones sensitivas, por lo tanto, no nos va a mostrar ninguna alteración la onda F. Entonces eso también baja la sensibilidad. Además, la onda F está limitada a evaluar el nervio o la raíz nerviosa que inerva el músculo que estamos registrando. En la extremidad superior, uno clásico es el nervio mediano, el nervio ulnar con el APB y el ADM respectivamente. En esos nervios y en esos músculos vamos a tener raíces C8, T1. Pero los discos herniados o las patologías de columna, de raíz, afectan raramente esas raíces en particular. Las que suelen afectar como C5, C6 o C7 por este tipo de patología, no mostrarían ninguna alteración a nivel más distal porque son músculos más proximales los que están inervados por esas raíces y no son los clásicos que uno evalúa con la onda F como APB o ADM, porque nosotros sabemos que C5, ¿no es cierto?, flexión de brazos, C6 extensión de brazo, entonces C5 más bíceps, C6 más tríceps, ¿no es cierto?, C7 quizás más flexión de muñeca, por lo tanto lo que nosotros tendemos a evaluar, que es más C8, T1, como les digo, no es la patología clásica de disco herniado, que es como lo que estaríamos buscando con una onda F. Por otro lado, en la extremidad inferior nos permitiría buscar radiculopatías L5 y S1, y lo que nosotros registramos en general en la extremidad inferior son músculos inervados por nervio peroneo y por nervio tibial. Por otro lado, si un CIMAP está muy chiquitito en amplitud, si nosotros tenemos una alteración importante de amplitud y por lo tanto probablemente axonal, lo que nosotros hicimos en estudio de conducción nerviosa tradicional, va a estar bien difícil que nosotros podamos ver una onda F. Probablemente no la encontremos, porque ya dijimos que la onda F es aproximadamente un 1 o un 5% del CIMAP, porque dijimos que es solo una población pequeñita de motoneuronas las que estamos interrogando. Por lo tanto, si un CIMAP es muy chiquitito, difícilmente vamos a poder encontrar una respuesta F que sea un 5% de ese CIMAP, que ya es already chiquitito. Y lo mismo, o sea, si yo no logro encontrar un CIMAP, si está así de mal el estudio de conducción tradicional, ¿verdad?, ¿qué sentido tiene buscar una onda F? Probablemente no lo voy a encontrar y voy a hacer sufrir al paciente con estimulación repetitiva por las puras. Lo mismo, si yo tengo una respuesta, un CIMAP muy bajo, ¿cierto? Y yo digo, ya,
en el estudio distal, ¿verdad? En el estudio tradicional, tengo un CIMAP bajo. Digo, ya hay algo aquí distal. Voy y hago una onda F y no la encuentro. ¿Me dice algo? ¿Me dice que además hay algo proximal? ¿Me dice que está peor? No, no me dice nada. Solo me dice lo mismo que encontré antes, que el CIMAP está chico y que obviamente no voy a poder encontrar una onda F. Por otro lado, si hay una demielinización muy chiquitita, como la respuesta F es bien larga y abarca mucho más territorio de nervio que una onda M, que es la parte solamente distal, el efecto que va a tener esa demielinización en la velocidad se diluye, porque es un tránsito muy largo. Entonces, como es un pedacito chiquitito el que va a andar lento, no se va a notar, ¿ya? Así que no se destacan tanto los cambios tipo de mielinización en una onda F. Además, es poco sensible en cuanto a la cantidad de fibras nerviosas motoras que estén alteradas. ¿Por qué? Porque de nuevo estoy reclutando un pedacito chiquitito de todas las unidades motoras, de todas las motoneuronas del acto anterior. Si yo tengo alguna remanente, entonces algo voy a encontrar. Alguna onda F va a existir, ¿ya? Para que no haya ninguna onda F, tengo que tener una gran cantidad de fibras afectadas. Yo con que tenga la mitad de las fibras nerviosas buenas, voy a encontrar una latencia normal y esa latencia normal va a reflejar las que me quedan buenas. A menos que justo la mitad que yo perdí sean las que conducen rápido. Entonces, si perdí las que conducen rápido, justo esa mitad que perdí son las que conducen rápido, entonces yo la otra mitad voy a tener las que conducen más lento y ahí sí va a haber, por ejemplo, un aumento de la latencia. Y por último, todos los músculos reciben inervación de más de un miotoma, ¿sí? Participa más de una raíz, por lo tanto, si yo tengo fibras de un miotoma que no está alterado, van a poder conducir una respuesta F normal. Por ejemplo, en una radiculopatía C8. Yo digo ya, como sospecho una radiculopatía, voy a estudiar con onda F porque son respuestas tardías, porque me estudian proximal. Perfecto, voy. Si yo estudio la PB o si yo estudio la DM, esos músculos son tanto inervación de C8 como T1. Por lo tanto, si yo tengo una radiculopatía, por muy severa que sea en C8, voy a seguir todavía teniendo una respuesta F que proviene de las fibras T1. ¿Se entiende? Y por lo tanto, voy a tener onda F normal. Eso me dice que la especificidad y la sensibilidad de la onda F son bien limitadas. Así que hay que tomarlo con mesura, la interpretación. Y eso pues, gente, espero que les sirva este video, este audio. Son temas cada vez más complicados y bueno, yo hago los videos para ayudarles a ustedes, pero también para ayudarme a mí, porque de cierta manera explicar es una de las mejores formas para aprender. Espero que les sirva nuevamente. Síganme en el canal de YouTube, Instagram, Spotify. Nos vemos en la próxima.